Y finalmente, hoy bajamos el telón de esta 33ª edición del certamen de teatro Villa de Jarandilla. Antes de proceder a la entrega de premios, quiero expresar en nombre del Ayuntamiento y especialmente de la Concejalía de Cultura nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hacen posible que este certamen se siga celebrando año tras año. Vamos a proceder ya a la entrega de premios que ha sido valorado por nuestro jurado, que ha estado compuesto por doña Rosa Cartagríos, María Isabel Baños Sánchez, María Castro Pizarro, Cristina Horcajada Martín y Rosario Muñoz Torrecilla. Un aplauso para todas ellas. Entonces, pues bueno, directamente vas a dar ya tú primeramente ya el premio. Comenzamos con el premio a la mejor ambientación y el decorado. Te lo va a dar Raquel, mira. Ese premio lo tienes que abrir el sobre. Tienes que abrir en el sobre, coge ese sobre. El premio a la mejor ambientación y decorado es para Asquenia Teatro. Para Asquenia Teatro. Un aplauso. Con su obra Muchísimas gracias y larga vida a vuestro certamen Jarandilla. Muchas gracias. Y ahora seguimos. Después pasamos al mejor vestuario, que va a entregar el premio Antonio Sánchez, alcalde de Losar. Gracias por venir. Mira. El premio al mejor vestuario del certamen de teatro Villa de Jarandilla es para el grupo de Periplo Teatro. Y dar las gracias por eso, por dejar que nuestro trabajo haya sido exhibido en este certamen, que ya en otro momento estuvimos también. Y nada, muchísimas gracias y esperemos seguir participando en otras muchas ediciones, ¿vale? Al premio de mejor actor, que los nominados son Antonio Aguilera por su papel de Arlequín en la obra La Marquesa de Rosalinda, Roberto Schiffer por el papel de Carlos en la obra Madrid 1967 y Juan Navas por su papel, bueno, por papeles varios, en la obra La Penúltima Función. Jarandilla, el mejor actor, a Carlos, por Madrid 19. Una suerte, la verdad que Carlos es el noveno montaje, el noveno personaje que he interpretado para Asquenia Teatro y sin duda es el personaje que más cariño tengo porque demuestra que siempre, que en muchos casos los héroes no siempre llevan capa. Así que poder llevarme este premio además de aquí directamente de una tierra a la cual quiero y admiro tanto como a Jarandilla me hace especial ilusión. Así que muchísimas gracias una vez más, muchas gracias. Ahora las nominadas a Mejor Actriz han sido Prado Amor por su papel de Ana en la obra Madrid 1967, Mercedes Ruiz por su papel de la Mari en la obra Las Chicas del Fuerte y Beatriz Jiménez por sus papeles varios en la obra El Manual de la Buena Esposa. Y el premio a la Mejor Actriz, consistente en trofeo y diploma, lo entrega nuestra concejala María Cenar. Es para Ana de Madrid 1967. Bueno, mi compañera Prado no ha podido estar aquí acompañándome. Está junto con Fernando, nuestro técnico, que les ha tocado cargar la furgoneta porque mañana marchamos de nuevo para poder interpretar este premio, pero esta obra. Vamos a proceder al premio especial del público, que tenemos aquí dos chicas, y que consiste en una cosa que es muy importante, que aparte de dar productos naturales de la comarca que tenemos que os vais a llevar. A ver, tenemos por aquí a Juan y Ortega y a Pilar Torrecilla, que venga, ahora Juan y que tiene ahí las gafas a mano. Y con ahí tenéis. Para Kenia Teatro.
el amor es un teatro lleno y si de algo puede alardear Jarandilla, el de tener mucho, mucho amor. Así que muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias. Ahora ya sí, tercero, segundo y primero, pues tenemos el tercer premio a la mejor representación, que va a entregar el premio María Espinar, nuestra concejala de Cultura, a ver a quién ha sido. El tercer premio del certamen de teatro Villa de Jarandilla es otorgado para Babilón Teatro Chicas del Jueves. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias al público que abarrotó la sala y se descojonó con nuestras chicas de Juernes. 8 años nos ha costado venir a Jarandilla de la Vera. Esperemos que la próxima sea mucho más pronto. Muchas gracias. El segundo premio a la mejor representación teatral y montaje nos lo va a entregar Masi, nuevamente. A ver a quién ha sido. Segundo premio para Kenia Teatro. Y el primer premio a la mejor representación teatral, entrega el premio. Tenemos la suerte de tener aquí a Tomás Sánchez, diputado de Informática e Innovación. Y vamos a ver por aquí ha sido el primer premio. Hola, buenas noches. Un placer estar otra vez aquí en Jarandilla, que vine hace poquito. Y el primer premio del certamen Villa de Jarandilla es para Asociación Cultural Taller de Teatro Marujas. Qué emoción. Bueno, muchísimas gracias al público, principalmente, a la organización. Estamos encantadas de venir a esta villa preciosa de Jarandilla. Y yo quiero... ¿Al jurado? Así que yo se lo dedico a mi madre por los buenos días que hemos pasado juntas. Yo se lo dedico, bueno, yo le quiero agradecer a Raquel, nuestra directora, por su empatía, por su profesionalidad, y a mis compañeras, y yo se lo dedico a mi madre por las alas que la cortaron sin ella darse cuenta. Así que también por ti, mamá. De Marilena de Aljarafe, de Sevilla, que están por aquí y no han podido decir porque no han podido hacerlo, pero no porque no se lo merecían.